suelo y de los gastos de hipoteca, también va a tener una repercusión fiscal. En el caso de los gastos de hipoteca que han sido indebidamente abonados, Hacienda todavía no se ha pronunciado, todavía no ha dicho si esto va a tener que tributar, si no, porque los supuestos estos que bueno, tienen mucha repercusión social y tal, Hacienda debe pronunciarse para decir exactamente cuál es el criterio que va a seguir en función de cuáles sean las diferentes situaciones que pueden ocurrir sobre este tema. Pero en cuanto a las cláusulas suelo, sí que ha establecido ya exactamente cuál es el procedimiento que va a seguir con ese dinero que el banco supuestamente nos debe devolver en caso de que se entienda que la cláusula suelo era una cláusula abusiva y que por tanto nosotros debemos recibir ese dinero de vuelta a nuestro bolsillo. En principio, la banca española estima que va a devolver en torno a 2 y 3.000 millones de euros por las cláusulas suelo, con lo cual seguramente muchos de vosotros seáis afectados por esta cláusula porque hay muchísima gente que va a estar dentro de estos supuestos que vamos a comentar. Los bancos, en principio, están obligados a informar a los clientes, en primer lugar, de cuáles son esas repercusiones fiscales que pueden tener. Pero bueno, tal y como estaba comentando mi compañero José Luis, nuestro consejo siempre es que os informéis, porque luego, a la hora de realizar la declaración de IRPF, podemos encontrarnos diversas sorpresas. Además, también los bancos deberán informar a Hacienda sobre todas esas devoluciones que hayan realizado, con lo cual no nos vamos a escapar, es decir, Hacienda va a tener toda la información de todas esas devoluciones de dinero que nosotros vayamos a recibir, con lo cual es muy importante que os informéis también a la hora de hacer cualquier tipo de gestión, puesto que a lo mejor si os tienen que devolver 1.000 euros, pues al final os va a costar más el pan que el perro, hablando un poco en una jerga muy... En principio, hay dos supuestos. Que el banco os devuelva el dinero metálico, o bien que la cantidad de devolver se destine a minorar el principal de préstamo, es decir, que no haya un dinero en efectivo que nos van a entregar, sino que nos lo descuenten del préstamo que nosotros ya tenemos. En este segundo caso, que la cantidad de devolver se destine a minorar el principal del préstamo, no hay consecuencias fiscales. Hacienda va a entender que esto va a estar exento, con lo cual ahí no tendríamos que hacer absolutamente nada. En el caso de que el banco nos devuelva el dinero metálico, podemos entender que hay dos supuestos. El primero, que el beneficiario, es decir, la persona que va a recibir ese dinero de vuelta correspondiente a su cláusula suelo, hubiera adquirido su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y pueda estar sujeto a la deducción por vivienda habitual, o bien que el beneficiario no haya tenido derecho a esa deducción. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si nosotros nos hemos deducido esos intereses que hemos estado abonando por aplicar esta deducción de vivienda habitual, luego vamos a tener que declararlo en nuestra declaración de la renta. Si nosotros recibimos ese dinero antes por ejemplo, a nosotros nos van a devolver el dinero ahora este año. Si lo recibimos antes de abril de este año, ya lo tendremos que incluir en esta declaración. Es decir, la que vamos a hacer ahora en estos meses de 2017, que corresponderá a la declaración de 2016, ya deberemos declarar este dinero que nosotros hemos recibido. En caso de que estemos hablando que recibimos el dinero después de abril, tendremos que incluirlo en la declaración de 2017 que se realizará en el año 2018. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, la deducción por vivienda habitual se aplica en función de los intereses de la cuota que nosotros hemos estado pagando. Pero si ahora nos van a devolver un dinero porque se entiende que la cláusula suelo se ha estado aplicando erróneamente, esa deducción que nosotros nos aplicamos en su momento va a disminuir. Con lo cual nosotros vamos a tener que devolver a Hacienda un dinero del cual nos hemos beneficiado, pero que en realidad no nos correspondía porque ahora nos lo han devuelto. ¿Vale? En caso de que el beneficiario no haya tenido derecho a esa deducción por vivienda habitual, se entiende que no hay ningún tipo de repercusión, porque yo en realidad no me he beneficiado de esa deducción, por lo tanto no tengo por qué devolver ninguna parte del dinero a Hacienda. Y después tenemos el tema de los intereses. Cuando el banco nos vaya a devolver ese importe que nosotros hemos abonado de forma abusiva, el banco nos va a tener que pagar también unos intereses de demora. Igual que cuando nosotros no pagamos en plazo un recibo, tenemos que pagar luego un interés de demora, con el banco va a ocurrir exactamente lo mismo. Nos devolverán una cantidad más unos intereses. Esos intereses no van a tener que tributar, ¿vale? Hacienda ha entendido en este caso que se va a tratar como un incremento patrimonial
Por lo tanto, por esos intereses no vamos a tener que volver a tributar. Simplemente nosotros los recibiremos y en función de la situación en la que estemos, pues bueno, tendremos que declararlo por el tema de la deducción de vivienda, pero en ningún caso por el tema de los intereses. Siempre tener en cuenta que estamos hablando de devolver el dinero de los últimos 4 años, es decir, si nosotros hacemos la declaración este año 2017, que corresponderá al año 2016, vamos a tener en cuenta los últimos 4 años, porque los años anteriores Hacienda no nos va a poder reclamar nada, independientemente de que nosotros hayamos estado aplicando la deducción desde el año 2001. O sea, eso no nos va a afectar, ¿vale? Simplemente siempre vamos a atender a los últimos 4 años, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy sencillo porque, bueno, creía que podía ser más gráfico para entenderlo. Las dos columnas son lo mismo, son 2 ejemplos, pero significan exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un tipo del Euribor más el 0,75% con una cláusula suelo del 2,5%, ¿vale? No va a poder bajar de ese 2,5%. Los intereses hipotecarios que nos debe devolver el banco son 2.211,22 euros. De esa cantidad de intereses nos van a pagar también unos intereses de demora que ascienden a 174,63 euros. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que cobrar el cliente? La suma de esas dos cantidades, 2.385,85. ¿Qué significa esto? Que de esa cantidad que a nosotros nos van a devolver, tenemos que restarle esa deducción que nosotros nos aplicamos de la vivienda habitual desde el año 2012 hasta el año 2016, que son los últimos 4 años. Por tanto, ese importe será el importe exacto que tendremos que abonar a Hacienda, ¿vale? Eso sería lo que cada uno de vosotros, en caso de tener una cláusula suelo, debería tener en cuenta. Es decir, exactamente cuál es la cantidad de la deducción de vivienda habitual que nosotros nos aplicamos y que ahora se va a entender excesiva porque nos van a devolver una parte. Por tanto, está claro que el tema de los intereses hipotecarios que nosotros vamos a volver a recibir va a ser nuestro dinero, los intereses de demora van a ser nuestros también, pero no nos podemos olvidar nunca de ese porcentaje que debe de devolver Hacienda. Simplemente eso. Y por nuestra parte, nada más. Si tenéis cualquier pregunta, por supuesto estamos dispuestos a contestarlo y en cualquier caso estamos para ayudaros también en nuestro despacho, por supuesto. Gracias. Yo quería preguntar